¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a ver un ejemplo de la elipse. Dice así, realizar la gráfica de la ecuación y determinar la ecuación general. Sabemos que es una elipse, pues está igualada a 1 y es signo más. Más adelante miraremos si el signo es menos, qué tipo de lugar geométrico grafica. Segundo dato importante es que el número mayor está debajo de los términos de y eso nos indica que esta es una elipse vertical, o sea que lo podemos ver de esta forma: elipse vertical con centro en h, k y eje focal paralelo al eje y. Ya sabemos que la elipse va a ser vertical y que tiene un centro diferente al origen, entonces en h, k. Entonces, al tener ese dato presente, pues vamos a tomar estos datos de h y de k, pero los vamos a tomar con signos contrarios para poder encontrar ¿quién? El centro. Ahí está. Segundo dato, pues sería encontrar el valor de a. Aquí tenemos a cuadrado en nuestra ecuación y necesitamos calcular a. Por lo tanto, haremos lo siguiente: a cuadrado es igual a 25 y extraemos la raíz de 25, que sería 5. Ya tenemos el dato de a. Ahora vamos a extraer el b, o b cuadrado, que en este caso es 9, y por lo tanto la raíz cuadrada de 9 sería 3. En un video anterior hablamos de la importancia o de la relación que tenían a con b, o a con b con c. Recordar que c no es de este centro, sino que es la distancia que hay del centro del foco. A eso lo conocemos como c. Entonces, para calcular el c decíamos que teníamos que sacarle la raíz cuadrada y restar sus catetos. ¿A quiénes? A cuadrado y b cuadrado. Sabemos que a cuadrado es 25 y que b cuadrado es 9, entonces tratemos de reemplazar esos datos ahí rápidamente. ¿Listo? Al realizar esta operación, pues nos daría que c es igual a 4. Recordar que 25 menos 9 es 16 y que la raíz de 16 es 4. Importantísimo tener ya el centro ubicado, saber quién es a, quién es b y quién es c, para poder empezar a trabajar con los focos. Los focos, como esta elipse tiene centro en h, k, vamos a mirar cómo vamos a calcular los focos. Dice, dado que la elipse tiene centro en h, k, los focos se calculan de la siguiente forma. Ojo que la elipse es vertical. Como la elipse es vertical, vamos a dejar el x quieto y quien se va a mover es el eje y en el foco. Ahorita miramos el gráfico para que lo puedas entender mucho mejor. Como la elipse es vertical, los focos se van a mover sobre el eje y. Va a haber un foco al cual le vamos a sumar c y va a haber otro foco que es el 2 al cual le vamos a restar c. Entonces, miremos quién era h. Sabemos que h era 2 y que k era 1, y a eso le vamos a sumar el c, que en este caso sería 4. ¿Cuánto nos daría el foco 1? Pues coordenadas 2,5. Ya tenemos el foco 1. Ahora miremos el foco 2. Sería la misma condición, pero ahora en vez de sumarle c, le vamos a restar c. Perfecto. ¿Dejando a quién? Al h quietico. ¿Por qué? Porque la elipse es de forma vertical. Hacemos la misma operación y en este caso nos daría que el foco 2 se encuentra ¿en dónde? En 2,-3. Miremos esa situación como se encuentra hasta el momento, graficados o teniendo en cuenta que ya encontramos el centro y los focos. Perfecto, aquí tenemos el centro, coordenadas 2,1, y el foco 1 se movió 4 coordenadas hacia arriba. 1, 2, 3 y 4, ahí está. ¿En qué coordenadas quedó? 2,5. Ahí está, 2,5 el foco 1, y el foco 2 está en las coordenadas 2, -3, tal como lo habíamos encontrado aquí. ¿Listo? Vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a encontrar por ahora los vértices. Importantísimos los vértices. Miren los vértices 1, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 4. El vértice 1 se mueve sobre el eje y. El vértice 2 también se mueve sobre el eje y. El vértice 3 y 4 se mueven sobre el eje X. Entonces, importante también tener en cuenta eso a la hora de calcular o hacer esos datos. Sabemos que la distancia de C
hasta el vértice 1 se llama A. Recuerden que donde está el eje focal, este dático se llama A. Y donde está el eje normal o el eje perpendicular al eje focal se va a llamar B. Continuemos entonces con esta explicación. V1 se va a encontrar en las coordenadas. Dejamos el H quieto nuevamente, ¿sí? No se mueve sobre el eje X. Y al centro le sumamos ¿quién? Pues le vamos a sumar A. Recordemos que A era ¿cuánto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va a quedar aquí. Según eso queda las coordenadas 6,2. Hagámoslo matemáticamente. 2, el H es 2, 1 que era el K, más ¿quién? Más 5. Ahí está el 5 que era mi valor de A. Y eso nos daría en la coordenada 2,6, tal como lo he explicado. Para el V1 sumamos. Para el V2 pues tendríamos que hacer una resta. Ahí está. Y esa resta nos daría 1 menos 5, nos daría menos 4. Este V2 o vértice 2 estaría en las coordenadas menos 4. ¿Sí? Ahí está ese datico, menos 4. 2, menos 4. 2 y menos 4. Ahora miremos el vértice 3 y el vértice 4. Ya no se mueven sobre el eje Y, se mueven sobre el eje X. Por tanto, vamos a dejar quieta ¿a quién? A la Y. La Y no se va a mover. Miren, el Y siempre va a ser ¿quién? 1 para los dos. ¿Listo? Entonces, sumaríamos para encontrar el vértice 3 a B. ¿Pero quién era B? Según los datos que encontramos, B era 3. Entonces, 2 más 3 me da 5. 5,1 estaría el vértice 3. Aquí está. 5 y 1. Y el vértice 4 sería restarle el mismo B. Por lo tanto, nos da menos 1,1. El vértice 4 estaría en menos 1,1. Ya tenemos los vértices, ya tenemos los valores de A, de B, de C. C que es la distancia del centro del foco. Sabíamos que eran 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Ahí están. Todo perfecto para tener ya la gráfica de la elipse. Con eso ya podríamos graficar la elipse, con esos puntos que son importantísimos. Miremos algo más que me interesa para que quede completo este ejercicio de elipse. Entonces digamos que son datos importantes. Aquí ya estamos mostrando el lado recto, cuánto vale el eje mayor, el eje menor. Entonces miremos eso también para que quede completo todo el cuento de la elipse. Dice, ¿cuál es la longitud del eje mayor? O sea, esto de aquí hasta acá. Sabíamos que era 2A. Como A vale 5, 2 por 5 es 10. ¿De dónde salió este A? De la medida que hay del centro hasta el vértice 1. Y del vértice 1 al vértice 2 hay 2A. ¿Cuál es la longitud del eje? Aquí sería el eje menor. La longitud del eje menor sería desde V3 hasta V4. Desde V3 hasta V4. No es mayor, es eje menor. ¿Cómo lo calculamos? Teniendo en cuenta que aquí del centro hasta el vértice 3 hay B. Por lo tanto, de V3 a V4 hay 2B. Y en ese caso sería el eje menor 6. ¿Cuál es la longitud del lado recto? La longitud del lado recto. Esto que está aquí. Esta medida. ¿Cómo encontramos esta medida? Recordar que el lado recto es ese segmento perpendicular al eje mayor, ¿sí? ¿Que pasa por dónde? Por el foco. Aquí está su fórmula, es 2b cuadrado sobre a, teniendo en cuenta que b es 3. Resolvemos esto que está aquí, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, dividido entre 5. Esto nos da 3,6. La medida que hay de aquí hasta aquí es 3,6. ¿Cuál es el eje focal y el eje normal? Ya sabemos que este es el eje focal. Y dice que es y igual a 2, el eje focal. ¿Por qué? Porque hay una recta que pasa por ¿dónde? Por 2, ¿sí? Entonces esa recta se llama y igual a 2. Y el eje normal que es este que está aquí perpendicular, sería
x igual a ¿quién? A 1. La ecuación y igual a 2 y la ecuación x igual a 1. Contrario al dato que estamos aquí. Uno diría, pero es que este es x. No, tomamos la recta que pasa por ahí, que sería paralela ¿a quién? Al eje y igual a 2, y paralela al eje x igual a 1. Ahí están el eje focal y el eje normal. Y un último dato, que es la excentricidad y que nos habló en el video pasado. ¿Y qué es la excentricidad exactamente? A ver, primero que todo es como el cociente, esa razón que hay entre el C y el A. ¿Qué me dice la excentricidad? En este caso el C era 4 y el A es 5 y ese cociente nos da 0,8. A ver, ese cociente nos dice qué tan alejado está el foco del centro. Esa es una condición. ¿Qué tan alejado está el foco del centro? Pero ahí dice 0,8. ¿Y dentro de qué valores está la excentricidad? Entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Mayor o igual que 0 y menor que 1. Si la excentricidad nos da igual a 0, quiere decir que el C es 0. Por lo tanto, la distancia del centro del foco no habría y la elipse sería una circunferencia. Como decimos en el título, datos importantes. Y por último nos pedían la ecuación general de la elipse. ¿Cómo es la ecuación general? La ecuación general es de esta forma: ax cuadrado más by cuadrado más dx más ey más f igual a 0. ¿Y cómo la conseguimos? Primero tendríamos que tener la ecuación de la elipse, la canónica. Aquí está la ecuación canónica y debemos resolver esta operación que está aquí. ¿Cómo lo hace? Este 25 multiplica este 9 multiplica esto de acá, y este 9 por 25 se multiplica entre ellos dos. ¿Sí? Una vez multipliquemos estos dos de acá abajo, lo voy a pasar de una vez aquí a multiplicar este 1. ¿Cómo? De la siguiente forma. Miren, el 25 pasó a multiplicar acá. Aquí en x menos 2 al cuadrado. Recuerden que este binomio al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y este 25 multiplicó a eso que está ahí. Más. Este 9 pasa a multiplicar al y. Menos 1 al cuadrado. Nuevamente, y cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igual a 225. ¿De dónde salió este 225? Del producto de 9 por 25 que quedó aquí, pero se pasó a multiplicar al número 1 que está acá, para dejar la ecuación totalmente balanceada y empezar a resolver. Ahora apliquemos propiedad distributiva de este 25 sobre este trinomio y este 9 sobre este trinomio que está acá, quedando de esta forma: 25 por x cuadrado, 25x cuadrado, 25 por menos 4, 100x, 25 por 4, 100, 9 por y cuadrado, 9y cuadrado, 9 por menos 2y, menos 18, y 9 por 1, 9. ¿Igual a quién? A 225. Hemos dejado en color rojo estos términos independientes, pues el término independiente aquí se llama f, y es el término que no tiene variable. Pero la ecuación debe quedar igualada a 0, por lo tanto este 225 que está aquí positivo lo debo pasar a este lado de la igualdad y lo vamos a ir organizando. Primero el dato que tendría x cuadrado, después el que tendría y cuadrado, después el que va con x, luego el que va con y por último el que va con f, y la ecuación quedaría igualada a 0. ¿Cómo? De esta forma. Miren el 25, aquí está. El segundo dato es 9y cuadrado. El tercer dato sería menos 100x. El cuarto dato sería menos 18y. Y por último la operación de 100 más 9 menos 225 me daría menos 116 igual a 0. Por lo tanto, así hemos llegado a la conclusión de este ejercicio. Espero que les haya servido mucho de apoyo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Yeah, we'll break or roll, there's no U-turn.